Hola, soy Eli Gallo Y yo soy Jairo León G. y les damos la bienvenida a Amanecer y Renacer, nuestro podcast. Una tertulia mensual en la que nos recordamos y te recordamos que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, con más valor, con más poder interior. Bienvenidos. Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo episodio de Amanecer y Renacer, el podcast. Este espacio que saben ustedes hemos creado con muchísimo amor para todos ustedes, para que conversemos tranquilitos, delicioso, tomando cafecito, que es lo que más nos gusta. Aprovechese, váyase acomodando, váyase preparando su cafecito, que hoy vamos a tener un tema bien interesante: la vergüenza y la culpa, un par de sentimientos que van de la mano, que son bastante fuertes, que cuando los escuchamos puede que muchos de ustedes digan, vergüenza, culpa, eso no va conmigo. Vamos a ir viendo a lo largo del episodio cómo de alguna manera todos cargamos con ese par de sentimientos. Jairo León, bienvenido, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de que estemos aquí nuevamente con nuestro siguiente episodio de este podcast maravilloso y hoy sí que está cargado. Poderoso. Antes de que comencemos a entrar en materia de este tema tan interesante, yo quiero que hagamos una pausita pequeña para contarles a ustedes, miren, em, estamos ya en un tiempo tan diferente en donde antes nosotros acudíamos al médico, al terapeuta, al abogado, al sacerdote, con toda la esperanza de descargarles a ellos nuestros problemitas y que ellos nos entregaran la cura y la solución. Hoy estamos en un tiempo afortunadamente tan distinto en donde dejemos a los especialistas, déjennos a los terapeutas, que seamos los que nos estudiemos, los que nos mastiquemos la parte difícil de las cosas para entregarles a ustedes sencillito y práctico las herramientas en donde ustedes, cada uno de ustedes, se puedan volver los maestros y arquitectos de su propio destino y de su propia vida. Por eso, hacerles esta invitación maravillosa, que es una invitación siempre abierta a nuestro programa terapéutico Maestría del Trauma. Aquí en pantalla, quienes no conocen de este programa, les vamos a dejar el link para que entren y encuentren toda la información de un programa maravilloso en donde cada uno de ustedes se puede meter en profundidad a estudiar las raíces de su trauma es que, de lo que les ha dolido en la vida, de lo que les hace sufrir y hoy les trae sufrimiento o resultados que no son tan positivos o tan gratos en su vida adulta. Entonces, bienvenidísimos para que entren y conozcan la información de este programa maravilloso en donde vamos estudiando y vamos haciendo terapia, pero cada uno vamos adquiriendo las herramientas para hacernos cargo y responsables de nuestra sanación y no entregarle esa responsabilidad a otros afuera, porque ya no funciona así. ¿Cómo cambiar la realidad? Y para eso es este espacio de Amanecer y Renacer, para entregarles también información valiosa y conocimiento que ustedes puedan irse directamente a poner en práctica. Un par de sentimientos, Jairo León, que vienen derivados del trauma que cargamos de niños: vergüenza y culpa. Un par de sentimientos que suceden allá por primera vez en nuestras etapas más tempranas y que nos van acompañando y se van desarrollando y se van reforzando a lo largo de la vida, y enseguida vamos a ver cómo es que todos cargamos con esa culpa y con esa vergüenza. Culpa y vergüenza, qué tremenda carga. Gracias por el cafecito. Está delicioso ese cafecito de origen, hoy sí que está rico. Cuando nosotros hablamos de ese sentimiento o ese par de sentimientos que nos acompañan, estamos hablando, y por eso en la maestría del trauma, como explicabas ahora, hablamos de, y venga, cómo hacer para que ese trauma ya no lo carguemos ni lo llevemos más, pero sobre todo que no nos sabotee la vida, es decir, que no nos trunque nuestros sueños.
es que por eso se llama maestría del trauma. Porque nos tenemos que volver unos maestros para darle manejo al trauma, porque o si no lo hacemos, pues el trauma nos va a seguir acompañando. Y no porque sanes el trauma te va a dejar de acompañar lo que viviste como una historia. La historia no la podrás cambiar. No se puede borrar, no se puede eliminar. No. Hay herramientas psicológicas o psicoterapéuticas de vas al pasado y haces unos cambios porque llegas y descubrís cosas en la infancia a través de regresiones o meditaciones o actos psicomágicos, tanto que hoy como herramientas hay, ¿cierto? Es que tomamos la planta sagrada, el yagé, el honguito, bueno, pero hay algo importante. Yo creo que el camino de darle manejo al trauma es hacer conciencia de qué es lo que me está acompañando. Porque yo tengo un par de sentimientos como la culpa y la vergüenza, y cuando digo yo es que es universal. Es decir, todo lo tenemos. Culpa y vergüenza, ¿qué tal? Todo lo tenemos. Entonces, si yo no sé qué es lo que tengo, haz de cuenta que nosotros estamos cargando un monstruo atrás y estamos aminalados o estamos ahí acongojados, muertos del miedo, porque estamos pensando que lo que tenemos atrás es demasiado grande y cuando yo ya estoy saturado, porque normalmente buscamos la solución de nuestro trauma o a nuestros problemas, que ni siquiera lo llamamos trauma, sino a nuestros problemas, lo que no nos deja tener buena economía, lo que me hace elegir mal parejas, repetir, entrar en patrones, tener problemas de salud incluso, es porque he pensado que no puedo hacer nada con esto y es porque le has tenido el miedo a tu trauma. De hecho, te da miedo pronunciar la palabra trauma, no te gusta, te incomoda. Pero cuando te traes esa situación hacia adelante porque ya estás en saturación, te das cuenta que eso tan grandote que veías antes no es tan grande, es pequeño. Con la culpa y la vergüenza pasa lo mismo. Pasa igual, Uno no quisiera reconocer que carga culpa y vergüenza. Enseguida vamos a ver cómo pero no, la pero cargamos, pero uno no quisiera. ni siquiera es por no querer, es porque tememos a ponerlo al frente porque no sabemos qué es lo que vamos a ver, ¿cierto? O con qué nos vamos a encontrar y te vas a encontrar es contigo, con una oscuridad. Es que el tema del trauma viene de una oscuridad y la oscuridad no quiere decir que seas malo, es que todos tenemos esa dualidad, la luz y la sombra. Y entre más luz haya, pues más sombra hay. Y así de sencillo. Y si tu sombra es así de grandota también, porque estás reconociendo tú solo tu sombra, pues habrá que reconocer tu luz. Y es ese par de sentimientos que hoy, desde lo general, podemos decir que todos cargamos, porque obviamente a los traumas, pues hay diagnósticos, digamos que generales, donde, hombre, sí, tienes un TDAH, tienes un problema por herida de abandono en un apego emocional obsesivo o ansioso, y bueno, tienes problemas de psicosis, el diagnóstico que quieras, ¿no es cierto? En el episodio pasado hablábamos precisamente de por qué todos tenemos trauma, porque cuando nos encontramos frente a ese concepto, pues uno diría, yo no tengo experiencias de guerra, ni de desplazamientos forzosos, ni de catástrofes naturales. ¿Cómo es posible que yo tenga un trauma? Y tú nos explicabas de una manera muy bonita y muy simple cómo sí, sí, es real que todos tenemos un trauma, porque en nuestra edad más temprana, cuando mi parte racional no está desarrollada plenamente, yo solamente siento o mis funciones cerebrales están conectaditas es en la parte sintiente y en esa parte sintiente, cuando yo de niño me veo o no tan protegido, no suficientemente seguro, ni suficientemente atendido o suficientemente querido, yo empiezo a grabar un dolor. Claro. Y ese dolor es a lo que hoy llamamos trauma o heridas de infancia. Así es. Luego, a partir de ese dolor que grabamos, que en todos es diferente, porque a unos les duelen más unas cosas y a otros les duelen más otras cosas Ujú. en ese universo
de la emoción Es el que es valor que le tan des a lo que te amplio, sucedió. es un valor, ¿no es cierto? Ujú. Y en realidad entonces el trauma ni siquiera es lo que te pasó, no es el castigo que te dieron en casa o el ridículo que te hicieron vivir o el maltrato que recibiste o el momento en el que sentiste que te quedabas solito y que no volvían por ti y que te habían abandonado, sino el significado, ese valor que le diste. A partir de ahí, entendemos, Jairo León, que se configuran dentro de ese significado que empezamos a darle a lo que nos dolió, se empiezan a configurar estos sentimientos a los que hoy llamamos universalmente culpa y vergüenza. Pero entonces, ¿cómo se va dando eso? ¿Cómo es que se empiezan a configurar y cómo nos empiezan a acompañar ese par de sentimientos? Sí, es extraño que uno piense que trae culpa y vergüenza. Para uno no será extraño, para otros sí, porque cuál vergüenza, son el alma de la fiesta, están acostumbrados a Hacer el a ser el centro. centro. Pero fíjate que la culpa y la vergüenza vienen de un origen y es lo que conocemos como el apego primario. El apego primario es lo que yo necesito. Realmente nosotros en la vida solo necesitamos un apego. Los demás son apegos del ego que se quedó pensando que necesitaba ese Más de apego. eso. Sí, porque finalmente el apego primario también es ego, ¿cierto? Porque el ego está enlazado al instinto de supervivencia. Entonces, cuando hablamos de apego primario, el ego necesita hacerte sentir, perdón la redundancia, esa necesidad de protección. Porque cuando tú naces, tú necesitas que alguien vele por ti. En los cuidados físicos como el alimento, el vestido, la limpieza, el aseo, el techo. De hecho, cuando hablamos de trauma, hablamos de niños que o no tuvieron en sus progenitores y cuidadores una fuente de amor y protección o un lugar seguro. Pero eso se puede, digamos que Por eso se llama primario. se llama primario por eso, pero a veces no es necesario que sea tan fuerte de que es que a mí me dejaron en un orfanato, entonces por eso perdí el apego primario. En la misma casa se puede perder el apego primario. En momentos como que el niño está llorando en la cuna, levanta los brazos para ser atendido y llora y llora y llora, pero a la mamá le dijeron que no lo cogiera porque lo resabiaba, ¿cierto? O no lo escuchó, o está ocupada con otras cosas, con otros 5 muchachitos. Entonces ese niño ahí dice, no tengo el apego primario. Jairo, pero lo puede tener en otras cosas, pero no hay un desarrollo cerebral suficiente para que el niño diga, no es que mi mamá está ocupada, no es que mi mamá se tiene que ir a trabajar. El niño siente que sus sentimientos no están siendo Siendo atendidos. atendidos. Entonces ahí se pierde ese apego primario o entra en disfuncionalidad ese apego primario que te puede llevar a ese origen de trauma. ¿Qué tiene que ver esto con los Ahí sentimientos? es donde el trauma Perdón. se desarrolla de manera percibida, entonces, no es literal. Es un No trauma que se fuiste puede llamar literal percibido, trauma abandonado. menor, porque no fuiste realmente abandonado, pero el hecho de que sea percibido menor no quiere decir que no duele igual, porque en el inconsciente las cosas son literales, ¿cierto? Y entonces, ¿de dónde sale ese tema de la culpa y la vergüenza? Porque naturalmente el apego primario se supone que yo lo debo tener, o sea, está por sentado que lo debo tener, los cuidados físicos. Y cuando siento que no los tengo, porque sentí que no los tenía o porque realmente no los tuve, entonces el desarrollo cerebral del niño no tiene la capacidad para decir, no es que mi mamá Para está discernir. ocupada, no discierne. El desarrollo cerebral del niño siente, porque ni siquiera dice, siente que hay algo malo con él. Y guarda. Claro. Siente y guarda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú, que eres mi madre, no me das ese cuidado, yo siento que no lo merezco porque hay algo malo conmigo. Porque como es natural que mi mamá me lo dé, si no me lo está dando, es que hay algo malo conmigo. Entonces, eso hace, Ahí se configura la culpa. y ahí se empieza a configurar la culpa y además la vergüenza, que se originan del trauma. Y por eso el terapeuta lo que hace es que va a ese origen a ver dónde la persona adulta puede hacer conciencia de que no tiene por qué cargar culpa y vergüenza.
cosa que además ni siquiera sabía que cargaba. Traduzcamos, es como si a mí no me quieren o yo siento que no me quieren lo suficiente, yo tengo la culpa Tengo la de que no me culpa. quieran. Y eso se desarrolla en una personalidad y vas creciendo con esa culpa. Y detrás de la culpa va un sentimiento que es la vergüenza. ¿Y qué tiene que ver la vergüenza? Es que si hay algo malo conmigo y tengo además la culpa, qué vergüenza ser yo. Porque cuando fui yo, a mí no me abrazaron, no me cuidaron, no me dieron el apego primario como yo esperaba. Entonces, qué vergüenza ser yo. Además es que no es buen negocio ser yo, porque si soy yo, me van a dejar de querer o Pierdo. me van a dejar de proteger, como me pasó en la infancia. Entonces eso no es buen negocio. El inconsciente crea una estrategia para lograr tener ese apego primario de casa. ¿Asociado en quién? En la pareja, en el jefe, en el socio, cuando estamos adultos. Esa estrategia trae a la larga, bueno, lo veremos más adelante, en donde desarrollamos cosas muy positivas de la mano de esa estrategia. Esa estrategia se llama personalidad, enseguida vamos a hablar un Claro, poquito de eso, pero trae un costo también muy alto, porque es que, digamos que de alguna manera, si la interpretación cuando yo ya voy creciendo y ya me voy volviendo cada vez más autónomo, pero también van operando en mí esas funciones más elevadas que son las racionales, y yo empiezo a interpretar que yo me tengo que convertir en alguien más o en alguien diferente, entonces ese costo es como renunciar a uno mismo. es ahí donde se pierde la esencia. De hecho, uno de los objetivos terapéuticos de la maestría del trauma de cualquier proceso terapéutico tiene que ser recuperar mi esencia, recuperar el yo soy, recuperar quién soy. Jairo, no sé quién soy, entonces hay que construirlo. Porque en algún momento de tu infancia cambiaste tu no para poner un límite y ser tú por un sí Y nos dedicamos tanto a hacer ese otro papel para agradar a todo los el tiempo, por demás, años para además. ganar el afecto de los demás, agradando a los demás, que se nos termina olvidando por completo quiénes somos. Se nos olvida realmente porque nos acostumbramos a mantenernos en el personaje que creamos, que es el que nos representa, porque yo no puedo ser yo y tengo que crear ese personaje para ser aceptado y encajado. Eso se llama elegir siempre el apego primario. ¿Qué tiene que ver mi pareja, mi socio, mi jefe, mi amigo con mi mamá? Aparentemente nada, pero mi inconsciente asocia y relaciona que si mi pareja, mi socio, mi jefe, mi amigo me quiere o me acepta o me aprueba, estoy retomando el apego primario que no tuve de niño. Y por eso me sale mejor tener un personaje que encaje muy bien con quien me estoy relacionando y no ser yo el niño que fue en algún momento desvinculado de ese apego primario. ¿Y por qué necesitamos en el tiempo mantener ese apego primario? Porque para el inconsciente, el apego primario te da la seguridad de la vida, es decir, la supervivencia. ¿Y por qué el apego primario da la supervivencia? Porque es que volvemos al niño. Si yo tengo 2 años, tengo un año, tengo meses de nacido, si a mí me quieren, ese es el análisis, pero no el análisis desde la racionalización, Sino sino desde desde el el sentir. sentir. Si a mí me quieren, pues me van a dar lo que necesito. Entonces mi vida está segura, mi Está segura. supervivencia está asegurada. Por eso cuando mi pareja me va a abandonar, yo no estoy sufriendo porque María, Se Juana va a ella a se va a ir. ir. Yo estoy sufriendo es porque esa pareja que representa en mí la aprobación y el apego primario La me va seguridad. a abandonar y es mi seguridad, me voy a morir, Voy a volver a sentir voy a volver a el sentir el abandono que abandono. sentí. ¿Y por qué eso es tan fuerte? Y si yo le hago conciencia a esto, pues yo debería entender esto y ya. Porque quien grabó en la infancia que perdiste el apego primario, siendo niña o siendo niño, es el inconsciente. Y cuando tú Que es eres nuestra adulto, parte más sí, grandota del cerebro. es muy grande, en un 90, 95%. Y cuando tú creces
y le haces conciencia a, me abandonaron o voy a perder la seguridad. No, no, pero esa no es mi mamá. Yo puedo solo. El inconsciente dice, no, yo tengo grabado que el apego primario es la supervivencia. Y en todos los casos, todo lo que se refiera a afecto, amor y aprobación tiene que ver con supervivencia. Porque esa es la estrategia del inconsciente de que si en el clan mi mamá me quiere, me va a alimentar. Si mi papá me quiere, pues voy a tener un lugar seguro. Si no tengo eso, estoy inseguro y puedo morir. Y con eso crezco y desarrollo una personalidad para poder garantizar que eso no me va a faltar. ¿Personalidades como cuáles? Bueno, pues ya entraremos en cómo logro ese apego primario en mi relacionamiento. Yo me quedé pensando en tu explicación que te estaba prestando mucha atención. Terminamos casi que entendiendo que lo que tenemos aquí guardadito es un niño. Es un niño que no ha crecido, Es el niño, pero lo que llamamos el niño interior. un niño que además sigue esperando que nosotros lo atendamos Correcto. amorosamente y terminamos muchas veces en la vida adulta haciendo justamente todo lo contrario en aras a Ujú, sostener estos personajes que construimos, ¿no es claro. cierto? Con un Personajes. costo muy alto. Es que es Logro muy cosas, pero a un alto. costo muy alto. Es que es muy alto el costo Así es. de este personaje. Claro, es una parte, entendemos también desde nuestra biología y desde nuestra parte inconsciente, una manera en que nosotros vamos encontrando adaptarnos a este mundo que desde tempranas edades ya nos viene pareciendo tan grande, tan complejo, tan difícil a veces de enfrentar, pero con un costo muy Muy elevado que elevado. sostener. Casi que es como, es ese disfraz, es esa armadura que nos ponemos que nos empieza inconscientemente a proteger de ese dolor temprano, pero al mismo tiempo cada vez a pesar y a tallar más la misma herida. Sí, claro. Es una herida que nunca se cierra, es una herida abierta. De hecho, la palabra trauma viene de ahí, de esa herida que no se cierra y por eso duele tanto. Porque cuando yo pongo el personaje a que me represente, es yo mismo tocarme la herida. Si yo tengo empatía Permanentemente. contigo, eso es muy bonito, pero si tengo una sobreempatía contigo, quiere decir que yo estoy vulnerándome a mí para que tú estés bien, así yo no lo esté. Y eso es tocarme la herida. Pero voy a elegir siempre decirte sí o voy a buscar siempre tu comodidad para que tú me apruebes y mi inconsciente dice, lo logré. Tengo el apego primario que nunca pude lograr en mi infancia. Lo que en tantos espacios nos has explicado reiteradamente y es como a través de el ejercicio de este personaje llamado nuestra personalidad, nosotros cada vez renunciamos más a lo que tú llamas los no Así es. por estarle diciendo desde el personaje al mundo sí. Sí, yo puedo tener un no del tamaño de una valla publicitaria y no quiero, No pero quiero bueno, ir, por ejemplo, hagámoslo, vamos. Porque mi mente, contra ti que es mi mismo. niño interior, que es mi inconsciente, que es mi ego que me está intentando salvar, porque es su supervivencia, siempre va a elegir el apego primario. A no ser que trabajes en ti ese trauma que te ha acompañado a través de estos dos sentimientos toda tu vida Que y que bloquea áreas súper importantes en tu vida en las cuales siempre luchas y buscas, pero llegas al mismo punto y eso es lo que se conoce como patrones. ¿Qué tal que yo te diga a ti que no quiero ir a tu fiesta porque me da pereza y tú me retires Y entonces la yo te excluyo, amistad? ¿cierto? Entonces como te importa tanto que yo te apruebe, entonces tú siempre vas a elegir acompañarme donde yo quiera, porque para ti es muy importante tener mi aprobación, porque para tu inconsciente mi aprobación significa el apego primario significa supervivencia. Ahí está la trazabilidad del trauma. Entonces, por eso unos, por ejemplo, elegimos desde el perfeccionismo hacerlo todo perfecto para que los demás nos califiquen, Así es. pero otros, por ejemplo, lo hacen desde ser el alma de la fiesta También.
para que todos se alegren con su presencia, Otros huyen y se esconden. otros en sumisión y en abnegación total, olvidándose de sí mismos, pero haciendo todo por los demás. O esos que hacen todo por los demás, yo los llamo ambulancias terapéuticas, buscando problemas, no pueden con los de ellos, pero entonces buscando problemas o buscando personas con problemas para ayudarles a solucionar ese problema que le va a dar a él el reconocimiento de me ayudaste. Y ese reconocimiento de que me ayudaste, pues de alguna manera nos va a dar a nosotros eso que nosotros conocemos como amor, como aprobación. Todos necesitamos amor. Eso es un contenedor que hay en el inconsciente. Y ese contenedor, si lo tienes vacío, el cerebro no le gusta el vacío, porque hay dos neuronas que necesitan información, que ya se conectaron, se llama carretera neural, carretera neuronal. Y ahí tiene que haber una información. Si tú lo tienes vacío, el cerebro va a hacer que lo llenes. Pero como tú no eres capaz de llenarlo, entonces vas a encontrar la pareja perfecta que lo llene, pero de basura. Con más de lo mismo, Claro. de lo conocido, Que es porque el además rechazo, la siempre vamos a lo exclusión, el conocido. abandono, el maltrato, el no soy suficiente, porque como tengo culpa y vergüenza, yo necesito que tú me acompañes y me apruebes, así me maltrates, porque yo solo no puedo. Cuando no entendemos cómo funciona todo esto, es cuando de alguna manera todos lo hemos vivido, nos paramos en ese papel de víctima y decimos, tan de malas yo, es que siempre me pasa lo mismo, más de lo mismo. Mm. Cuando tú te haces consciente de esto, eh, es que si no te haces consciente, hay alguien que te va a hacer consciente de esto y se llama cuerpo. ¿Por qué? Porque el tiempo del personaje hace que tú empieces a desarrollar unos miedos tan profundos a la no aprobación y dejaste tu esencia atrás, que la acumulación y la sumatoria de esos miedos se convierten literalmente en una ansiedad generalizada. Normalizamos la ansiedad y esa ansiedad generalizada termina, porque mi cuerpo me lo está diciendo, termina haciendo procesos inflamatorios y esos procesos inflamatorios hacen que termine en dos vías. Uno, en trastornos de pánico, de la nada. Estoy en mi cama y ¡pa! Empieza me voy a morir. O en enfermedades. Porque mi cuerpo es la expresión de mi mente. Y mi mente, a través de mi cuerpo, me está diciendo, ¿cuándo te vas a acordar de ti? Porque ese personaje ya nos tiene saturados. Y es ahí donde decimos, las personas nos sanamos o por conciencia o por saturación. El 99% elegimos la saturación. Y es el cuerpo quien nos recuerda en esos procesos de dolor que es tiempo de volver a nuestra esencia, ser nosotros mismos. Lo decías ahora, la maestría del trauma es, son las herramientas servidas, fáciles, tranquilas, para que tú puedas volver, aprender a volver a ti mismo. Y si no sabes quién eres, a construirlo. Jairo León, comenzamos hablando cómo a partir de que grabamos el trauma, vamos desarrollando culpa y vergüenza. Ese sentimiento de culpa y vergüenza, digamos que son dos grandes motores que nos van empujando inconscientemente a desarrollar esta personalidad en donde yo guardo mi vulnerabilidad y me muestro fuerte o me muestro amable y tan agradable que casi que a los demás no les quede de otra que quererme. Un personaje que cansa muchísimo y por eso muchas veces vienen a nuestra terapia. Tú te has dado cuenta, personas que dicen, pero ¿cómo va a ser posible que estoy en plenas vacaciones en la playa, delicioso, con un cóctel en la mano y se me haya activado mi crisis de pánico o mi ansiedad y se me dañaron mis vacaciones? Pero si yo estaba tranquilo, pero si todo estaba bien, si nada malo estaba sucediendo, porque hay un cansancio de vivir todo el tiempo ese personaje y de la mano del cansancio otras consecuencias que nos dejan culpa, vergüenza y este personaje que nos empieza a pesar, porque Claro. a todos indistintamente en un momento dado,
cuando no podemos ser nosotros mismos, el personaje nos empieza a cansar. No, y es que el cansancio se vuelve tan evidente en los mismos resultados de la vida. Por eso cuando decimos tan de malas, me hicieron brujería, vea, es que yo no salgo adelante, algo cargo, sí, usted está cargando un trauma que puede venir de la parte ancestral, pero finalmente nosotros terminamos activándolo en nuestra infancia y lo cargamos toda la vida hasta que decidimos cambiarlo. Fíjate, por ejemplo, qué cansancio el personaje del controlador, Sí, el que todo el tiempo está ese personaje intentando termina controlar. cansándose mucho porque el control termina controlándolo a él. Pero hay unas formas también de hacerle conciencia a eso. Eso lo vamos a profundizar en nuestro programa terapéutico de la maestría del trauma, pero hay unas formas que me gustaría que le dejáramos a todos los que nos han acompañado hoy. Y son 3 tipsitos importantes para que se queden con esto y puedan entender cómo empezarle a dar manejo a un trauma que sin ustedes, sin nosotros, porque es de todos, darnos cuenta, cargábamos ese par de sentimientos que bloquearon nuestra vida. La empatía o el exceso de empatía por el inconsciente del otro, porque ni siquiera voy a decir que es que la otra persona es mala, no vamos a calificar eso. Por el inconsciente del otro, el exceso de empatía en el otro, no lo va a ver en ti como una amabilidad, sino como una debilidad. Y desde el inconsciente el otro se va a aprovechar de ti y tú serás una víctima de tu exceso de empatía. ¿Quieres cortarlo? Pues la idea es que esa belleza de cualidad que tienes al servicio no la saques de tu vida, pero sí que la equilibres. Generalmente quienes padecen, y digo padecen el exceso de empatía porque sí que lo padecen, caen por momentos en una frustración tenaz, como cada Decepción. vez soy tan amable, como cada vez doy más, doy de lo que no tengo, cómo me pagan con tanta Es una ingratitud, cómo me decepción. pagan con tanta indiferencia, Es una cómo me decepción. pagan tan mal. De hecho, para aquellos que todo el tiempo están pensando en los demás, hay un término que es muy fuerte y se llama arrogancia. Y esa arrogancia es creer que pueden con los problemas de todo el mundo para ganar la aceptación del otro. Nada que ver. Entonces, cuando yo entiendo que equilibro la empatía, voy a algo bien bonito y es, pero es que no soy capaz porque qué culpa. La culpa es primero hay que entender que la culpa es una sensación orgánica que mi mente en el cuerpo me hace sentir para que yo haga lo que no quiero hacer. Porque si lo hago, voy a ir nuevamente a ganar la aprobación tuya. Y si gano la aprobación tuya, tengo el apego El primario. apego primario. Entonces, cuando venga la culpa, es decir, cuando sientas la sensación incómoda de querer hacer algo que no quieres hacer, lo primero que le tienes que decir a la culpa, gracias por llegar. Eres muy cansona, pero gracias por llegar, porque a partir de hoy serás mi gran amiga. Por una razón, porque si llegaste y te quedas, es porque yo al fin, estoy pensando en mí. Y es ahí donde le haces un jaque mental a tu vida, a tu cuerpo-mente, y a lo que le temes, que es esa incomodidad de sentirte mal porque me van a desaprobar, te empiezas a acostumbrar. Entonces la culpa cada vez se demorará más en llegar y cuando llega, llegará con menos intensidad, porque tú la convertiste en tu amiga. Hay que atravesar definitivamente esa incomodidad. Es la puerta estrecha. Y luego viene la palabra egoísmo, que está, digamos que estigmatizada porque la raíz es el ego. Y el ego siempre quiere que tú sobrevivas, está diseñado para que tú sobrevivas, pero lo hace mal, es decir, lo hace desde ese apego primario. Entonces el ego está enlazado a la palabra egoísmo. Cuando tú aprendas qué es el egoísmo positivo, entenderás que el egoísmo positivo no es dejar de pensar en los otros, pero sí es pensar primero en ti. Cuando tú combines estas 3 estrategias Casi que es como el principio del bombero. Mantente a salvo tú primero
para que puedas ayudar a los demás. O como te lo explican en los aviones, ponte tú la máscara para que le puedas ayudar a tu niño o al anciano que tienes al lado. Si tú quieres realmente ganarte la aprobación y el amor sincero de los demás, tendrás que pensar primero en ti. Bueno, vamos a trabajar entonces en este egoísmo positivo. Vamos a volvernos amigos de la culpa. Vamos a poner en práctica estas recomendaciones tuyas, Jairo León, y vamos cerrando con esta gran invitación que es, estamos hablando de trauma, estamos hablando de culpa, vergüenza y de unos personajes que por momentos nos hacen sentir muy cansados, pero nos hacen este llamado tan bonito, el sufrimiento siempre, esto que tenemos por trabajar, por mejorar y por sanar, siempre es una invitación a crecer y a mejorar, como esa frase maravillosa del poeta Rumi: las heridas tenemos que volverlas a ese lugar por donde entre la luz. Esa es la gran invitación siempre del sufrimiento, siempre, pero hay que dar pasos, hay que querer hacerlo, hay que poner voluntad en sanar para no quedarnos en la queja y en el qué de malas que he sido en la vida, porque a mí, porque esto yo que soy tan bueno, y responsabilizarnos un poquito y tomar en nuestras manos nuestra propia vida, que es nuestra gran responsabilidad, pero con mucho amor, no con lucha ni con sufrimiento, sino con todo el amor y con toda la responsabilidad posible. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado, que les genere inquietudes y sus propias reflexiones a partir de estas cortas conversaciones, y que por favor nos escriban. Recuerden suscribirse a nuestro canal, póngannos por favor en los comentarios de qué quisieran que conversemos, sus dudas, para ayudarlos a encontrar respuesta. Y síganos por favor, y síganos acompañando, porque este espacio es precisamente para ustedes. Los esperamos en la maestría del trauma para que se llenen de herramientas potentes y poderosas en encontrar esa sanación y desbloquear esas áreas de tu vida que te han costado y te han dolido tanto. Gracias, Jairo León. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.